Que se ha planteado con el terrorismo internacional, doctor Duarte. Sabemos que la Corte Penal Internacional en 1998, por el Estatuto de Roma, viene a tratar de perseguir los grandes crímenes internacionales. ¿Por qué no se ha logrado tipificar, más allá de los 4 que están delitos establecidos, el terrorismo como crimen internacional? Porque hubo una discusión sobre los conceptos acerca del terrorismo y para el momento que primaba la necesidad de promulgar el estatuto de la Corte Penal Internacional, es de esas cosas que se difieren y no se concretan, pero yo creo que cada día se hace más necesario para la Corte Penal Internacional tener una tipificación exacta de lo que es el terrorismo. Que además es la utilización de la violencia con fines políticos. Sí, ¿no? Con fines políticos, con fines publicitarios. El además, efecto mediático que llaman ellos. El efecto mediático, y donde no les importa llevarse por delante un número indeterminado de inocentes. Es un crimen, el terrorismo es un crimen definitivamente horrible y que tiene que ser condenado universalmente, y la Corte Penal Internacional ocuparse concretamente de este delito para llevar bajo su jurisdicción a los reos de este delito tan horrible que indudablemente que lleva implícito delitos de lesa humanidad. El genocidio ya era más fácil ponerlo como crimen de lesa humanidad, porque estaba ya con un tratado de 1948, sí, todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, y entonces ya allí se desglosó y se categorizó, si así se puede decir, lo que es el delito de genocidio. Que por cierto, usted estuvo en un acto hace poco participando en un acto de la creación del Estado de Israel y se mencionó mucho el tema del genocidio, sobre todo contra el pueblo judío en esa época, ¿no? Naturalmente, es decir, la Shoah, el Holocausto. Hace poco estuvimos en un acto, hace muy poco, el domingo, se celebraron los 67 años de la creación de Israel por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la resolución número 181 de las Naciones Unidas. Venezuela, representada por su canciller Andrés Eloy Blanco, votó en favor de la creación del Estado de Israel. Era presidente Gallego. Era para ese momento el presidente Gallegos. Es decir, tiene el presidente Gallegos en su haber el haber votado en favor de la creación del Estado de Israel, así como el presidente López Contreras tiene en su haber el privilegio y la satisfacción y el reconocimiento histórico de haberle dado cabida a aquel barco que no querían recibir en ninguna parte en los años 35, creo que 37, y que fue recibido en Venezuela, donde llegaron a Venezuela familias enteras judías que hoy forman parte en segunda o tercera generación de venezolanos y que fueron útiles y provechosas para el país porque fundaron grandes empresas. Dentro del orden de las efemérides de estos días, aparte de eso, te completo que desde el punto de vista de los derechos humanos, hoy la UNESCO declaró como el 2 de diciembre como el día de la abolición de la esclavitud. Pero además, en un día como hoy, se descubrió la vacuna contra la poliomielitis, es decir, un hecho trascendental para la humanidad. Además, hoy es el cumpleaños de mi hija, por eso es que tengo muy claro el 2 de diciembre y sus celebraciones más importantes. Ahora, cuando usted habla del Estado de Israel, la declaración del Estado de Israel, la resolución también preveía la creación del Estado palestino, cosa que no se ha concretado todavía. Cosa que no se ha materializado y que bien merece el pueblo palestino que en una u otra forma se le dé su asiento y que se cree el Estado palestino. Por cierto, que Venezuela, que siempre tuvo desde aquel entonces relaciones con el Estado de Israel y con el pueblo de Israel, tiene, si mal no recuerdo, 6 años de no tener relaciones diplomáticas con Israel. Yo pienso que una exigencia, si así se puede llamar, de la oposición hacia el gobierno, tendría que ser la apertura de relaciones diplomáticas con Israel. Pero más que una exigencia, ese es un imperativo del gobierno y es un imperativo
de Venezuela el reanudar relaciones diplomáticas con el pueblo de Israel. Que además todos los estados de América Latina tienen relaciones con Israel Así es. y con Palestina y con el mundo árabe en esa pluralidad que da precisamente la vía diplomática, ¿no? Sí, entonces, no hay ninguna causa que justifique hoy día que nosotros no tengamos un embajador en Israel y viceversa. Ahora, en cuanto a la Unión Europea, el tema de Ucrania, el problema de Putin, la amenaza de un conflicto Estados Unidos-Rusia. Ese tema, que es escabroso y es complejo, lamentablemente da pie como para que se reavive lo que se llamaba la Guerra Fría, pues. Entonces, es muy lamentable que estos hechos que estamos presenciando, pues, se retrotraigan a antes de la caída del muro de Berlín. Ya a tantos años de la caída del muro de Berlín, no hay razones para que se vislumbre ni siquiera remotamente la posibilidad de un conflicto bélico entre potencias como Rusia y los Estados Unidos. Sin embargo, en Naciones Unidas pareciera que no hay conciencia clara de gerenciar el mundo, la política internacional. Los vetos que tienen las grandes potencias impiden llegar a soluciones, como el caso sirio, divididos, o en el caso también, en el caso de Rusia, ¿no? Y Ucrania. Porque lamentablemente hay ingredientes que impiden que eso fluya de una manera más expedita. El ingrediente económico, que es muy importante, y últimamente, como lo hemos visto en algunas guerras focales, que en otras oportunidades las hemos comentado, hay otro ingrediente que es determinante y que incide en los conflictos internacionales que se nos ha presentado últimamente, que es el ingrediente religioso. Finalmente, en el caso colombiano, que usted lo conoce muy bien, ¿cómo va ese proceso de paz? Vimos a los últimos incidentes del fin de semana, la ruptura, las negociaciones. ¿Es posible llegar a un acuerdo como llegó en Centroamérica con la guerrilla? Sinceramente, en el proceso del proceso de paz colombiano, soy muy escéptico. Yo pienso, en toda forma, como dice el Santo Padre, el Papa, que hay que tener más valor para enfrentar la paz casi que para enfrentar la guerra. Pero en este proceso de paz en Colombia yo tengo grandes reservas porque la FARC realmente es un grupo que bien podría calificarse por las características y por su conducta de un grupo terrorista. Para muestra basta un botón. En pleno proceso de conversaciones en La Habana, proceso de paz, secuestran al general Alzate, o Álzate, creo que es Alzate, Rubén Darío Alzate, y a sus acompañantes. Felizmente lo soltaron, pero eso es un acto terrorista y que no abona en favor de un proceso de paz para el cual, repito, o frente al cual yo tengo muchísimas reservas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge Duarte, constitucionalista.